cuando nosotros estuvimos empezando con el curso, estudiamos dos formatos de trama de nivel de enlace que se pueden utilizar para el envío de los datos útiles. Esas tramas eran la 802.3 y la Ethernet 2. ¿Cómo sabíamos cuál teníamos que usar? Pues el nivel superior, utilizando un código, le enviaba al nivel de enlace cuál es el tipo de datos que viene del nivel superior, y en base a eso el nivel de enlace decide si tiene que utilizar el formato de trama Ethernet 2 o tiene que utilizar el formato de trama 802.3. Al final, los formatos de trama eran muy similares y había una que otra diferencia, pero en la gran mayoría de sus campos todos eran los mismos. O existían campos que eran comunes para ambos formatos de trama, aunque tal vez la longitud de los campos en algunos no era igual, pues al final los campos eran casi todos parecidos. Había una diferencia principal, que era, por ejemplo, con el SNAP y el LLC en la trama 802.3, que no estaban en Ethernet 2, porque en Ethernet 2 existía el campo type. Para los nuevos campos del 802.3 se le quitaron bits al campo de datos útiles, al payload, y se le pasaron al LLC y al SNA para poder contener esos nuevos campos. Pero de ahí todos los otros campos pues, son básicamente iguales en ambos formatos. Repasando un poco, los campos que teníamos eran la MAC destino, es un poco lo que tienen ahí en la pantalla. ¿Se mira la pantalla, muchachos? Sí, se ve, teacher. Ok, entonces tenemos la MAC destino, la MAC origen, el campo tipo, si es Ethernet 2, en ese caso tienen una imagen de un Ethernet 2, el campo de datos útiles, el payload, lo que se llama como payload, la carga útil, y lo que sería el FCS, el frame checksum. Esa última parte que aparece por ahí es el frame checksum. Nosotros ahorita en los temas que vamos a empezar a desarrollar a partir de la sesión del día de hoy, vamos a estar trabajando ahí, en el FCS, en el frame checksum. Luego nos vamos a meter a ver los tipos de transmisiones que se pueden realizar, como son la transmisión síncrona y asíncrona, para poder entender qué es lo que hay antes del formato de la trama, es decir, qué es lo que hay al inicio de esta trama para poderle advertir al medio físico que estamos enviando una trama de nivel 2. Entonces ahí hay un par de elementos que son la cabecera y la cola, no aparecen en esta figura, pero sí lo vamos a estudiar un poco más adelante, que son la cabecera y la cola, que tienen una serie de bits que se utilizan para alertarle al nivel físico que estamos enviándole un frame a través del nivel 2. Y el frame va delimitado por una cabecera y por una cola para que sepamos cuándo inicia el frame y cuándo termina el frame. ¿Ya? Entonces ahí hay que estudiar qué bit le vamos a poner, hay que estudiar el tema del problema de la transparencia, sobre qué pasa si esos bits van dentro de los bits del payload y me confundo para saber si es el inicio o es el final. Entonces hay toda una serie de cosas que vamos a estar estudiando ahí, pero eso iría luego de que estudiemos la parte de lo que le corresponde al FCS, al frame checksum. Bien, el frame checksum va a permitirnos que de alguna o de otra manera aseguremos que los datos que están viajando en el payload, que los datos que están viajando en el campo de carga útil, sean los que realmente el emisor ha enviado a través de la red. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque recuerden que en la red hay elementos que interfieren en la comunicación y pueden causar cambios en los bits que se transportan. Pasamos por una línea de transmisión y al pasar por la línea de transmisión puede ocurrir una señal interferente que normalmente se conoce como ruido, lo debieron haber estudiado ustedes en el curso de tecnología a nivel físico, ruido térmico, intermodulación, diafonía, ruido blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de señales interferentes ahí que pueden afectar los bits de datos útiles, y si nosotros en el receptor agarramos los datos útiles creyendo que están bien, sin hacerles nada, sin hacerles ninguna verificación, pues puede resultar que los datos que estamos trabajando no sean los que el emisor nos ha enviado. Entonces, para eso se usa el frame checksum, que es básicamente una comprobación de los datos útiles, y que al aplicar el frame checksum, esto me va a permitir a mí saber si los datos útiles que estoy recibiendo de la red están correctos, es decir, les ponemos un check, o si los datos útiles que yo estoy recibiendo de la red no están correctos y por lo tanto tenemos que descartarlos, tenemos que ponerle una X y tenemos que decirle al individuo que nos envió esos datos útiles, mira, me llegaron mal, me los puedes volver a reenviar. Entonces, eso lo hacemos gracias al frame checksum, ¿no? Entonces, bien, hay que entender un poco qué metemos ahí en ese frame checksum para poder saber pues, cómo se hace el cálculo de esos valores asociados con los datos útiles y que nos permita saber si lo que estamos recibiendo está correcto o está incorrecto. ¿Ya? Ok, entonces miremos una de las técnicas más comunes que se suele utilizar aquí, en el frame checksum. Para nuestro caso, una técnica con la que vamos a empezar a trabajar en la sesión de hoy es la técnica que se conoce como checksum o suma de comprobación. ¿Ya? Checksum o suma de comprobación. Al final, el checksum o suma de comprobación es un hash que se calcula en función de los datos útiles
y se adhiere ese hash a dichos datos a través del campo del frame checksum. Entonces, esa técnica me permite a mí hacer ese cálculo, y el numerito que yo calculo es el que yo pongo en el campo del frame checksum. Por lo tanto, los datos útiles van acompañados de ese cálculo que yo he hecho con los datos útiles para encontrar el checksum. Ambos viajan a través de la red, llegan al receptor, el receptor vuelve a hacer el cálculo del checksum con los datos que le ha llegado y compara si el cálculo que hizo él es igual al cálculo que le hemos enviado nosotros en el campo del frame checksum. Si eso es así, es decir, si los dos cálculos dan el mismo resultado, significa que los datos útiles están bien. Pero si el cálculo no da el mismo resultado, significa que algo le pasó a los datos útiles y por lo tanto ese dato lo tenemos que descartar y solicitar una retransmisión, ¿verdad? Bien, entonces veamos un ejemplo. Vamos a colocar aquí un ejemplo en donde los datos útiles... Se mira la pantalla, muchachos. Estoy escribiéndoles ahí los valores de los datos útiles con los que vamos a trabajar. Vamos a poner entonces un ejemplo en donde los datos útiles son palabras de 16 bits que están siendo enviadas. Si se escucha mucho ruido, es que aquí el aire acondicionado de la oficina es un desastre, ¿verdad? Pero bueno, si no se escucha bien, me dicen también y busco cómo hablar un poco más fuerte. Que están siendo enviadas, esas palabras están siendo enviadas por el equipo emisor de información. Ok. Vamos a poner entonces la descripción de las palabras. La palabra número 1 va a tener el valor 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Le hemos dicho que son palabras de 16 bits. ¿Por qué de 16 bits, profesor, y no de 8, no de 4, no de 6? Es un ejemplo. Las palabras pueden ser de una mayor longitud, pueden ser de menor longitud. Eso depende del tipo de datos útiles que nosotros estemos enviando, ¿ya? Entonces, aquí tenemos 4 grupos de 4 bits, por lo tanto, eso nos da los 16 bits que debe tener cada palabra. Esa es la primera palabra. La palabra número 2 va a tener el siguiente valor en bits: 0101, 0101, 0101 y 0101, ¿verdad? Esa es la palabra número 2, también tiene que tener 16 bits para poder hacer el cálculo del checksum. Y por último, la palabra número 3 va a tener el valor 40, 41, 4041. Ahí está. Esto entonces que nosotros tenemos acá, todo este conjunto de valores que nosotros tenemos acá, representan los datos útiles que queremos enviar. Obviamente, estos datos útiles van, de momento, están solitos. Es decir, que nadie los está acompañando para garantizar que lo que envió el emisor es lo que el receptor debe de recibir. Bien, entra entonces en funcionamiento el cálculo del checksum. ¿Por qué tenemos que calcular el checksum? Porque hay que acompañar de algo nuestros datos útiles para permitirle al receptor que verifique si los datos útiles recibidos son los datos útiles que el emisor les envió, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de por qué hacer el cálculo del checksum. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo del checksum? El cálculo del checksum se realiza de la siguiente manera. Se efectúa una sumatoria de las palabras enviadas. Al resultado de esa sumatoria se le aplica el complemento a 1. Ese nuevo resultado se coloca en el campo FCS. ¿Cuál es el campo FCS? Pues este que tenía aquí la trama Ethernet. Lo tiene tanto Ethernet como 802.3. ¿verdad? Este que está aquí es el campo de FCS, entonces el resultado hay que meterlo ahí. ¿Ya? Bien. Vamos entonces a realizar el proceso de sumatoria. La sumatoria binaria se realiza de la siguiente manera. 0 más 0 nos va a dar 0. 0 más 1 nos va a dar 1. 1 más 0 nos va a dar 1. Supongo que saben sumar, ¿verdad? 1 más 1 nos va a dar 2. Entonces eso da 0. Y llevamos de acarreo 1. Ahora les pregunto yo a ustedes. Si nosotros tuviésemos que implementar esto en un computador, ¿qué tipo de compuerta o qué tipo de circuito lógico ustedes usarían para realizar esa sumatoria? ¿Se acuerdan del circuito XOR? Sí. Entonces, el comportamiento del circuito XOR es igualito al comportamiento de la suma binaria. El XOR tiene un comportamiento que dice que para dos valores de entrada iguales, el resultado siempre es 0.
y para dos valores de entrada distintos, el resultado siempre es 1. Entonces, fíjense cómo cuando los dos valores en la sumatoria son los mismos, el resultado da 0, ya sea que sumemos 0 con 0 o 1 con 1. Pero cuando los valores de entrada de la sumatoria son diferentes, 0 con 1 o 1 con 0, el resultado siempre da 1. ¿Se fijan en eso? Entonces, eso corresponde con un comportamiento para un circuito lógico llamado XOR. Entonces, en un computador, en este caso, en un router o en un switch, nosotros podemos utilizar un circuito XOR para realizar este proceso de sumatoria binaria, ¿ya? Porque el resultado que va a arrojar el circuito es exactamente igual a la sumatoria de los valores que nosotros tenemos aquí en esta tabla de sumatoria. ¿De acuerdo? Bien, entonces veamos ahora lo siguiente. Vamos a hacer ahora la suma de las palabras. Ahí tenemos dos opciones. O sumamos todo de un solo golpe, o sumamos la palabra 1 con la palabra 2 y el resultado con la palabra 3. De momento, de cara a afianzar los conocimientos y a repasar un poco, vamos a sumar la palabra 1 con la palabra 2 y el resultado se la vamos a sumar a la palabra 3. El otro que vamos a hacer, lo vamos a sumar las tres palabras de un solo, para encontrar el resultado de manera más rápida, ¿ya? Bien, entonces realizamos la sumatoria de las palabras. Si algo no se entiende, chicos, me dicen. Me interrumpen y me dicen. Vamos con la palabra 1. Esta palabra 1 la vamos a sumar con la palabra número 2. Aquí está. Aquí le vamos a poner que vamos a hacer una suma. Y aquí vamos a poner la rayita con el resultado. ¿De acuerdo? Bien. Hagamos la suma entonces. 0 con 1, esto va a dar 1. 0 con 1, 1. 1 con 1, 0 y llevo 1. 0 con 0 y el 1 que lleva me va a dar 1. 0 y 1, 1. 1 y 0, 1. 1 y 1, 2. 0 y llevo 1. 0 con 0, 1 y 1 que llevaba 1. Esto va a dar 1, 1. Esto va a dar 2. 0 y llevo 1. 0 con 0, 0 y el 1 que llevaba 1. 0 con 1, 1. 1. Esto da 2. Esto da 1. Ahí está. Ese es el resultado. Este sería entonces el resultado de sumar la palabra 1 con la palabra 2. No son dos palabras, son tres palabras. Me hace falta entonces agarrar este resultado y sumarle la tercera palabra. A ese resultado le vamos a sumar entonces la palabra 3. La palabra 3 tiene esto. Y vamos a poner aquí el icono de la suma. Y aquí vamos a ponerle la rayita. Bien, hagamos la suma entonces. 1 con 1, 2. 0 llevo 1. 3, 1 llevo 1. 2, 0 llevo 1. 3, 1 llevo 1. 2, 0 llevo 1. 2, 0 llevo 1. El 1 que llevo solo se pasa directo porque 0 con 0 da 0. Aquí ponemos 1. Aquí ponemos 2. 0 llevo 1. 3, 1 llevo 1. 2, 0 llevo 1. 3, 1 llevo 1. 2, 0 llevo 1. 2, 0 llevo 1. Bajo el 1 y el 1. Ya esto que está aquí. Sí sería el resultado de sumar las tres palabras. Eso sí ya es el resultado de sumar las tres palabras. Ahí. ¿Qué teníamos que hacerle nosotros ahora a ese resultado? Aplicarle el complemento a 1. Correcto, así es, tío. Agarramos entonces el resultado acá y decimos complemento a 1 de ese resultado. ¿Alguien que nos recuerde qué cosa es complemento a 1? Eduardo. ¿No está Eduardo? Ustedes solo se conectan, chaval, y se van. No, aquí estoy. ¿Tiene corriente? No, es cuando los ceros se cambian a 1 y los 1 a 0. Correcto, invertir los bits. Si tenés un 1, pones un 0. Si tenés un 0, pones un 1. Entonces aplicamos complemento a 1 ahí. Decimos que vamos a invertir los bits. Entonces empiezo... bueno, invertirlos da igual el orden, ¿verdad? Pero por acostumbrarnos a que estamos siempre trabajando de derecha a izquierda, pues lo voy a hacer así. El 0 lo paso... Estoy aquí, en el de la derecha. Aquí. Voy a empezar con este. De aquí para acá. Entonces el 0 lo paso a 1. El 1 lo paso a 0. El 0 lo paso a 1. El 1 lo paso a 0. Luego los otros son un par de 1 con un par de 0.
Luego el otro sería un 0 aquí, perdón, un 1 aquí, un 0 aquí, un 1 aquí, un 0 aquí. Y esto es 1, 1, 0, 0. Y ese sería el complemento. ¿Ya? Por lo tanto, este resultado que hemos encontrado es el valor del checksum. Ahí. Esto vale nuestro checksum. Eso. ¿Dónde hay que meter el checksum? ¿Dónde lo metimos? En el FCS. En el campo FCS, es correcto. En el campo FCS del frame, ya sea 802.3 o Ethernet 2. Ahí es. ¿Se entiende eso hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta ahí? Listo. Seguimos entonces. El mensaje con las 3 palabras y su FCS se insertan a la red y el equipo receptor recibe lo siguiente. Haciendo hincapié que esto es el F6. Eso es lo que está recibiendo el receptor. ¿Ya? Bien. ¿Qué debe hacer el receptor? Si todos los bits de esa nueva sumatoria dan 1, los datos están correctos. ¿Qué datos? Los del payload. Caso contrario, los datos tienen error. Siempre cuando decimos los datos hacemos hincapié en que son los del payload, ¿no? Entonces, bien, calculamos en el receptor el checksum con los datos, que sería la sumatoria de el payload, de todos los bits del payload. A esa suma le sumamos el checksum recibido, que está en el FCS. Aquí entonces ya le podemos poner entre paréntesis que nos estamos refiriendo al FCS que estamos recibiendo. Y si la sumatoria de esos valores, tanto 1, los datos son correctos. En caso contrario, pues los datos tienen un error. ¿Lo ven? Bien, hagamos entonces ese procedimiento. Vamos a empezar a agarrar los datos que hemos recibido y los vamos a sumar. Estamos calculando esto primero que está aquí, la sumatoria de todos los datos recibidos. Bien, hagamos la suma entonces. Esto da 3, 1 llevamos 1, vuelve a dar 3. Esto ya da 4, miren, ¿lo ven? Entonces, en el 4 lo que nosotros tendríamos que hacer 0 abajo, 0 arriba y 1 en el siguiente. Bien, vamos a volverlo a demostrar para que veamos lo siguiente. Empezamos aquí, 1, 1 y 1, esto da 3. 1 aquí abajo y deberíamos de tener 1 aquí arriba. ¿No? Luego venimos con el de acarreo, 1, con 1, 0 y 1, vuelve a dar 3. Eso es 1 aquí abajo y 1 aquí arriba. En este es en donde ya nos está dando el 4, miren. 1, 1, 1 y 1. Da 4. El 4 sería 0 aquí abajo, 0 acarreo en la siguiente posición y 1 acarreo en la siguiente. ¿Lo ven? Bien. Hacemos el siguiente. Entonces esto sería 0, 0, 0. Todo eso da 0. 1 aquí. Esto da 1. Siguiente, esto da 2. Esto sería 0 aquí y 1 aquí. Esto vuelve a dar 2. 0 aquí y 1 aquí. Esto ahora da 3. Esto sería 1 aquí y 1 aquí. Esto da 1.
No hay nada de acarreo. Esto da 2. 0 aquí. 1 aquí. Esto da 3. Esto sería 1 aquí. 1 aquí. Vuelve a aparecer otra vez el 4. El 4 era 0 aquí. 0 acá. Y 1 aquí. Esto da 0, 0, 0, 1. Nos va a dar 1. Luego tenemos 1, 0, 1, 0. Da 2. Sería 0 aquí y 1 aquí. 1, 1, 0, 0. Da 2. 0 aquí. 1 aquí. 1, 1, 1, 0. Eso da 3. 1 aquí y 1 aquí. 1, 0, 0, 0. Eso da 1. ¿Oye? Entonces, aquí hemos reflejado los acarreos. No es una nueva palabra, son los acarreos. ¿Se entienden? Aquí entonces lo que estamos haciendo es una sumatoria de los datos recibidos. Lo que viene en el payload, ya saben. Ahora lo que tenemos que hacer es una sumatoria del FCS, del checksum recibido, que viene en el FCS, con el resultado de la suma anterior. ¿Se entendió esta parte de arriba, muchachos? Ya sumamos las 3 palabras de un solo. Sí, si lo quieren sumar una palabra, la primera con la segunda, luego el resultado y el resultado con la tercera, perfecto. No hay problema con eso. Ok. Esta es la suma del resultado anterior. Y voy a jalar del mensaje recibido lo que me llegó como FCS. Es este que está aquí. ¿No? Ok. Y le pongo aquí que esto es el FCS recibido. Dijimos que con eso también íbamos a hacer una suma. ¿No es? Esto surge de la operación anterior y esto de aquí abajo surge del FCS que me viene el mensaje recibido. Sumo ambas cosas entonces. 1 y 1, 0. Y llevo 1 entonces aquí. 1 y 1, 0. Y llevo 1. 1 y 1, 0. Y llevo 1. 0. Y llevo 1. Otra vez 0. Con 1. 0 con 1. 0 con 1. 0 con 1. 1 y 1, 0. Llevamos 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 1. 1 y 1, 0. Y llevamos 1. Este entonces de aquí son los acarreos. Ok. Este entonces es el resultado obtenido en la recepción del mensaje. Según la condicional que teníamos, decía que si todos los bits de ese resultado que acabamos de encontrar ahorita dan 1, ¿sí ya tienen? Y el 1, profe, que llevaba ahorita no lo pone, el último. No, ese se descarta. Hay algoritmos en donde el 1 se retroalimenta, pero este se descarta. Ok. Sí. Entonces dice que si todos los bits del resultado dan 1, significa que los datos útiles están correctos. En caso contrario, con que 1 dé 0, ese sería caso contrario. Con que todos den 0, ese sería caso contrario. Cualquier cosa que no sea que todos estén a 1 es ese caso contrario que aparece ahí. Entonces los datos tienen error. Correcto. A nosotros nos dio como resultado puros valores 0. ¿Qué significa? Error, ¿no? Error. Correcto, Yoxan. Así es. Esto le indica al receptor que el mensaje recibido
es incorrecto. Y por lo tanto, ¿qué hacemos con un mensaje que tiene errores? Lo descarta. Se descarta. ¿Y qué más? Y se piden los datos nuevamente. Y se pide una retransmisión. Correcto. Mira, lo que me dijiste no lo entendí. Repetímelo, por favor. Se pide una retransmisión. Exactamente. Así es. ¿No? Eso es. ¿Alguien me puede decir por qué estos datos que están aquí están incorrectos? ¿Qué fue lo que causó que esos datos que están ahí estén incorrectos? ¿Alguien lo estaba haciendo en papel o todos los están solo viendo de lo que yo les estoy haciendo? ¿Por qué están incorrectos esos errores? Esos datos, perdón. Esto es lo que recibimos, miren. Pero realmente, en el transmisor, los datos son estos. Lo vamos a poner entonces aparte. Bien, gracias a Dios. Porque si no, no lo vamos a poder ver. Este es el transmisor. Este es el transmisor. Y esto es lo que recibimos. Ahí. ¿Qué diferencia tiene eso de lo que envió el transmisor? La primera palabra. La palabra número 1. Correcto. ¿En qué parte? En el último bit. El último Aquí, uno. miren. Este y este. Yo no sé si se fijaron ustedes en eso. Cuando yo copié aquí los datos útiles y empezamos a hacer el cálculo en resección, yo aquí me fui a esta posición y le cambié el bit para forzar que aquí apareciera un error. ¿Lo ven? Entonces, es cierto, lo que envió el transmisor, que es esto, es diferente a lo que recibió el receptor. ¿El checksum funciona? Sí, porque el checksum, cuando lo calculamos acá en recepción, como todos los bits de la operación de sumatoria no nos dieron 1, eso nos indicó que los datos útiles acá, que los datos útiles recibidos estaban incorrectos. Entonces, esa es la función que realiza el checksum. Alertar si los datos que nosotros estamos recibiendo están mal o si los datos que estamos recibiendo están bien. Ok, ¿qué van a hacer ustedes? Verifiquen qué hubiese sucedido si los datos recibidos fuesen los siguientes. Eso. Lo que realmente envió el transmisor. Esto que está aquí. ¿Qué debería de suceder en ese caso? Según la teoría, ¿qué debería suceder en ese caso? Que te envíen bien los datos. Que el resultado se dé un valor con puro 1. Eso dice la teoría. Ustedes van a comprobar, haciendo los cálculos numéricos, que realmente eso da puros valores 1. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Sumamos las 3 palabras, al resultado le sumamos el FCS recibido, y el resultado debe dar puro 1. Si da puro 1, es cierto, lo que estamos recibiendo tiene datos correctos, y por lo tanto el receptor no descarta el mensaje y lo procesa.